Hola, ¿qué tal a todos? Bien, aquí nuevamente en este video vamos a resolver un problema relacionado a la materia de estática. Sí, el problema lo obtuvimos del libro de Ingeniería Mecánica de Estática, 12ª edición, del autor Hibeler. Sí, el problema que vamos a resolver es el problema 318, por aquí ya lo escribimos, y el esquema relacionado al problema es el que se muestra en esta figura. Sí, el problema dice lo siguiente: determine las fuerzas necesarias en los cables AC de aquí a este punto y de los cables A a B para mantener en equilibrio la bola D, que está aquí en esta parte, de 20 kilogramos. Considere una fuerza F de 300 newton, como se muestra en la figura, y un valor de D igual a 1 metro, que sería esta distancia que tenemos aquí. Bueno, entonces, si se supone que bajo este esquema el problema comenta que la bola está en equilibrio, ¿verdad? En un equilibrio estático, ¿vale? Bien, observemos también que las fuerzas presentes en el sistema, pues podemos considerarlas como unas fuerzas bidimensionales, ¿sale? En este caso nosotros podríamos trazar nuestro sistema de coordenadas de la siguiente manera. ¿Sí? En este caso pues tendríamos nuestro sistema cartesiano. Vamos a dibujar de azul. Ajá. Y lo vamos a colocar estratégicamente en el punto A. ¿Sí? Ustedes se preguntarán en el punto A. ¿Por qué en el punto A? Bueno, pues básicamente porque aquí es donde se intersectan todas las fuerzas presentes, ¿no? La tensión de A a C, de A a B, la fuerza F y en este caso el peso de la bola, ¿sale? Porque el peso iría de aquí hacia acá. Recordemos que el peso lo denotamos con W. Ok, entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre en este caso, un diagrama de cuerpo libre aquí en el punto A, ¿vale? En el punto A. Recuerden que aquí tendríamos nuestra Y y nuestra X, ¿vale? Nuestro origen sería aquí, en el punto A. Por lo tanto, vamos a trazar los vectores fuerza que tenemos ahí. Y bueno, el primer vector que ya tenemos es F. ¿Sí? ¿Qué otra fuerza tenemos? Tenemos el vector del peso. Ese va hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué más tenemos, jóvenes? Las dos tensiones, ¿sale? La tensión de AC lo vamos a trazar con un color de AC, lo vamos a trazar más o menos así. Y el otro vector lo vamos a trazar de un color naranja, guinda, morado, para no confundir. El de AB vamos a suponer que está más o menos en este punto. Bien, jóvenes, entonces lo que tenemos que hacer, para obtener las tensiones en las cuerdas, necesitamos conocer cuáles serían esos valores, valga la redundancia, de esas tensiones para que el sistema esté en equilibrio estático. Ajá. Entonces lo que yo sugiero es sacar las componentes primero de las fuerzas presentes, ¿no? En este caso la fuerza F no tiene componentes, ¿no? Es una fuerza que está sobre el eje X. En el caso del peso de la bola D, bueno, pues ese también, su única componente sería esta vertical en dirección negativa. Las únicas dos fuerzas en este caso que tienen componentes sería la tensión de A a C, que sería este de aquí. Vamos a hacer la proyección sobre el eje X, ¿vale? Más o menos para que nos demos una idea sería así, y la otra proyección en el eje Y, y así más o menos identificaremos lo que son sus componentes, ¿vale?
Bien, para la otra fuerza vamos a hacer un más o menos así para no confundir. Por aquí tendríamos la proyección es en el eje X y en el eje Y respectivamente, ¿sale? Como ustedes lo pueden ver ahí. Y está, espero que de tanto dibujo pues no se vayan a confundir. Vamos a anotar los puntos. En este caso aquí tendríamos el punto B, aquí tendríamos el punto C. ¿Qué más tenemos? Es el punto A, que es aquí en el origen, y ya está, ¿no? Ok, en este caso el peso, la magnitud del peso sería igual al producto de la masa de la bola por gravedad, ¿verdad? Vamos a tenerlo contemplado por aquí. La masa es de 20 kilogramos, ¿vale? El valor de la gravedad en el sistema internacional es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y por lo tanto el peso es igual a 20 por 9.81, y eso nos da un valor de 196.2 newton. Entonces ya tenemos la magnitud y su dirección hacia el eje Y negativo. Sacamos las componentes, ¿vale? Las componentes de la fuerza, en este caso la tensión, de aquí sería la tensión AC como vector. Por lo tanto aquí tendríamos la tensión ACX, y por este otro lado la tensión ACY, ¿vale? Entonces iniciamos. En este caso, ¿qué podríamos hacer? Podemos hacerlo a través de los ángulos, jóvenes, ¿verdad? Este ángulo de aquí le vamos a llamar ángulo teta, ¿sí? Ese ángulo teta pues lo podemos hacer de la siguiente forma, calcularlo así. El seno de teta, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, vamos a abreviarlo así, diagrama de cuerpo libre, y por tanto para las componentes de la tensión AC, componentes, ¿verdad?, de la tensión AC, vemos el triángulo que ustedes tienen aquí, verde, la línea verde vertical, la hipotenusa de color rojo y los catetos de color azul, ¿no? Entonces seno de teta es igual a ¿cuánto? Seno de teta es igual al cateto opuesto, que en este caso sería la tensión ACY, ¿verdad? Ok, entonces recuerden que si no ponemos una flechita arriba, si no la pongo, se debe sobreentender que es magnitud, nada más, ¿sale? La magnitud de PACY entre la hipotenusa, que en este caso sería PAC, o sea, la tensión de AAC. Así de sencillo. Este sería por un lado. Por otro lado, el seno de teta, considerando las medidas de este triángulo, observen que en este caso, ¿qué nos convendría? Necesitamos calcular esta hipotenusa, ¿no? Le vamos a llamar H, ¿vale? A esa distancia desde O hasta C. Recuerden que H es igual a ¿cuánto, jóvenes? A la raíz cuadrada. Como es un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Es igual a la raíz cuadrada de d cuadrada más 2 al cuadrado, porque eso es lo que mide este cateto, ¿vale? Entonces sería d al cuadrado, pero recuerden que d vale 1 metro, ¿verdad? Como se marca aquí. Bueno, entonces esto sería igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Por lo tanto, la magnitud de la hipotenusa es igual a ¿cuánto? 2 al cuadrado es 4, más 1 es 5, la raíz de 5. ¿Sale? ¿En qué unidades estaría esto? En metros, ¿sí? Porque todo lo metimos en metros. Bien, entonces ya está la hipotenusa, y por lo tanto el seno de este ángulo, ¿verdad?, es igual al cateto opuesto, pero esta distancia es lo que mide D, ¿no?
Esa distancia de aquí es D, de aquí hasta acá. Ok, entonces es cateto opuesto, ¿verdad? Cateto opuesto, perdón. Esto es la distancia D entre la hipotenusa, que es H, ¿vale? Por lo tanto, el seno de teta es igual a D, y mide 1 metro, entre la raíz de 5. ¿Sí? Entonces, si nosotros igualamos estas dos ecuaciones que ya tenemos, esta con esta, ¿sí? Observamos entonces que la tensión TACY entre la tensión AC es igual a ¿cuánto? A 1 entre la raíz de 5. Por lo tanto, lo que nos interesa a nosotros es calcular la componente, ¿verdad?, de la tensión AC. Y entonces despejamos a la tensión ACY, nos queda, no, si lo ponemos así, sería la tensión AC entre la raíz de 5. Digamos que esta es una ecuación que me va a servir más adelante cuando hagamos las condiciones de equilibrio. Bien, por otro lado, la otra componente de la tensión AC la vamos a sacar con, en este caso, con la función coseno. ¿Sí? Observen que aquí en nuestro sistema de referencia el coseno de teta me involucra el TACX porque es el cateto adyacente. Bien, entonces el coseno de teta es igual a cateto adyacente, que es TACX, entre hipotenusa, que es H. Bueno, perdón, TAC, si estamos hablando de las fuerzas. Entonces, por otro lado, ponemos aquí el coseno de teta es igual al cateto adyacente TACX, TACX entre la hipotenusa, que es TAC, ¿vale? Ese es considerando los valores de las fuerzas. Ahora, por otro lado, el coseno de teta, ahora considerando las distancias conocidas, es el cateto adyacente. Esta distancia de aquí, observan en su dibujo, mide 2 metros, ¿vale? 2 metros. Bien, entonces cateto adyacente, ¿sí? El coseno de teta es cateto adyacente 2 metros entre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es H, pero H vale raíz de 5. Bueno, entonces aquí sería raíz de 5, ¿sí? Entonces podemos igualar las dos ecuaciones. Entonces tenemos que la tensión TACX entre TAC es igual a 2 sobre la raíz de 5, ¿vale? Por tanto, ¿sí? Por tanto, TACX es igual a 2 sobre la raíz de 5, que multiplique a la tensión de TAC, perdón. ¿Sale? Entonces nos queda así ya la componente en X de la tensión AC. Bien, ahora, ¿qué sigue, jóvenes? Bien, lo que sigue ahora es calcular ahora las componentes, ¿verdad? Las componentes de la tensión AB. ¿Sí? O sea, desde A, que está aquí, hasta B, que sería el vector morado que pusimos por acá con las proyecciones de color naranja. ¿Sale? Entonces voy a dibujar un triangulito que asemeje eso para no encimar el análisis. ¿Vale? Aquí tendríamos nuestro triángulo, sería este. ¿Vale? ¿Qué más? Nosotros vamos a llamarle a este valor de aquí, le vamos a llamar alfa. ¿Vale? Este de aquí sería la tensión AB. Por lo tanto, esta proyección en el eje X sería la tensión AB en X, y aquí tendríamos TAY, pero en TABY. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Bien, observamos que lo voy a poner por aquí. TABY es este vertical. Ahora, respecto a los valores de las distancias o los catetos de este triángulo, observamos que aquí también tendremos 2 metros, y por este otro lado tendríamos D más 1.5, pero D vale 1 metro, ¿no? 1 más 1.5, este cateto mayor valdría 2.5,
y por lo tanto en la hipotenusa le vamos a llamar A, ¿sí? El valor de A en este caso es igual a la raíz cuadrada de 2.5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Aquí estamos aplicando el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, la hipotenusa sería igual a 2.5 al cuadrado más, en este caso 2 al cuadrado es 4, y raíz de esto tenemos un valor aproximadamente de 3.2, en este caso sería en metros. Ese es el valor de la hipotenusa, ¿vale? Bien, entonces para sacar las componentes TABX y TABY que tenemos por acá, pues simplemente lo que vamos a hacer es sacar, por un lado, el seno de alfa es igual al cateto opuesto. Si estamos usando los valores de la fuerza, sería TABY entre la hipotenusa. La hipotenusa vale la tensión AB, ¿vale? Respecto a los valores de las distancias, observen que el seno de alfa es igual al cateto opuesto, pero el cateto opuesto mide 2.5 metros entre la hipotenusa, que es lo que vale A, entre 3.2. Igualando estas dos ecuaciones, observen entonces que, ¿sí? Igualando, tendríamos que la tensión de ABY entre la tensión AB, esto es igual a ¿cuánto? A 2.5 sobre 3.2, ¿no? Estamos igualando este seno de alfa y este seno de alfa, ¿no? Ahora sí, lo que me interesa o lo que nos interesa es calcular la componente, ¿no? Entonces despejamos la componente TABY y esto es igual a ¿cuánto? A 2.5 entre 3.2 que multiplique a la tensión AB. Y con esto ya sacamos una ecuación para calcular la componente TABY. De la misma manera vamos a calcular la componente en X de esa tensión. ¿Sí? Déjenme reducir esto para que tengamos más espacio. Ok. Bien. De este mismo triángulo, lo vamos a hacer aquí arribita, con el coseno de alfa, ¿verdad? Con el coseno de alfa, con este mismo color lo vamos a hacer. Coseno de alfa es igual a ¿cuánto? El cateto adyacente es TABX, ¿verdad? La tensión ABX entre la hipotenusa. Y la hipotenusa es la tensión desde AB, ¿vale? Eso es por un lado. Ahora, el mismo coseno de alfa, pero considerando los valores de las longitudes de los catetos. Cateto adyacente, esto mide 2, ¿vale? 2 metros entre la hipotenusa, que es A. Entonces 2 metros entre la hipotenusa, que vale 3.2, ¿vale? Entonces aquí entre 3.2. Por lo tanto, podemos igualar y observamos que la tensión ABX entre la tensión AB es igual a 2 entre 3.2, ¿vale? Por lo tanto, nos interesa la componente TABX, pues la despejamos, ¿vale? Esto es igual a 2 entre 3.2 por la tensión AB. Y aquí tenemos la componente en X de esa tensión. Por lo tanto, si ustedes observan su diagrama, no tenemos otras fuerzas que sea necesario calcular componentes, ¿no? Entonces ahora sí podemos aplicar las condiciones de equilibrio, ¿sí? Las condiciones de equilibrio estático, las cuales nos dice lo siguiente, ¿sí? Entonces, en este caso son dos condiciones, ¿no? En un sistema bidimensional. La primera condición, pues, es que la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X sea 0. Bueno, pues entonces vamos a identificar todas las que estén en el eje X. No olviden que las fuerzas que estén hacia el lado derecho, estos son positivos, y las que van hacia el lado izquierdo, ¿sí? Hacia este lado, estos son negativos. Para las Y, las que van hacia arriba se van a considerar positivas, y las que van en sentido, bueno, hacia abajo son negativas, ¿vale? Una vez recordado eso, observen que la única fuerza en X es la F, ¿verdad? Bueno, pues la F menos
¿cuál otras dos fuerzas tenemos en el eje X? Tenemos TACX y tenemos TBX. Bueno, aquí yo no lo anoté, pero el TBX sería este. No lo anoté porque está aquí abajo, pero este sería TABX. Bien, entonces, una vez entendido eso, esto nomás sería F, ¿verdad? La fuerza F es positivo menos la tensión ACX menos la tensión BCX. Perdón, BCX, tensión ABX. ¿Vale? Alguna otra fuerza que tengamos en el eje X, pues ya no hay más, no solo es este y la F. Y listo. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es sustituir las componentes, ¿sale? En este caso, la fuerza F, se supone que F vale 300 newton, ¿no? Bueno, pues 300 newton, recuerda, bueno, esto es igual a 0, por lo tanto, la tensión ACX más la tensión ABX es igual a F, pero F vale 300 newton. Estos los pasé sumando y se quedó F. Ok, 300 newton. ¿Qué más tenemos? La tensión ACX, ¿cuánto nos dio? Nos dio esto. ¿Sí? Sería 2 entre raíz de 5. 2 entre raíz de 5. Ok, por la tensión TAC. Este de aquí es 2 sobre la raíz de 5 por la tensión AC más, ¿cuánto vale este? TABX, bueno, TABX aquí está, es igual a 2 entre 3.2 por TAB, y esto es igual a 300 newton. Bien, entonces este podría ser mi ecuación 1. Observen que tengo una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Donde las incógnitas que debemos conocer son las tensiones. Bien, ¿dónde vamos a obtener la otra ecuación? La otra ecuación la vamos a obtener de las condiciones de la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Bueno, entonces ahora nos vamos a nuestro sistema y observamos que las dos fuerzas que están aquí sería este, que sería TABY, ¿verdad? Y TACY, y la única fuerza negativa es el peso. Bueno, pues entonces nos vamos, entonces estas dos son positivas, TABY y TACY. ¿Vale? Bien, entonces vamos a ponerlo aquí. Aquí sería TACY es positivo más TABY menos el peso, ¿verdad? Y esto es igual a 0. Ya no hay más fuerzas presentes en el eje Y. Pero el peso, ¿de cuánto nos dio? El peso nos dio una magnitud de 196.2 newton. Bueno, pues entonces aquí nuestras ecuaciones quedarían como TACY más TABY igual al peso. Bueno, pues lo pasamos positivo, pero entonces igual a 196.2 newton. ¿Vale? Aunque no vamos a cerciorar si lo copio en 196.2. Ok, bien. Ahora las componentes, ¿cuánto vale TACY? Bueno, TACY, observen en este caso que TACY vale esto, ¿no? Pues lo copiamos, entonces TACY, y sustituyendo aquí, por favor, ¿no? Aquí mero. Entonces ahí está, más, ¿verdad? Más TABY. TABY vale 2.5 entre 3.2, ¿sale? Vale 2.5 entre 3.2 por TAB, ¿sale? Por TAB, y esto es igual a 196.2 newton. Bueno, jóvenes, pues como pueden ver tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Uno sobre raíz de 5, ¿sí? Y lo que nos conviene hacer aquí pues es sacar los valores decimales, ¿no? En este caso vamos a resolver esas dos ecuaciones
Y bueno, lo voy a anotar aquí. 1 entre raíz de 5 es igual a aproximadamente 0.447 por la tensión AC, más 2.5 entre 3.2, esto es igual a 0.78, ¿sí? Aprox, ¿no? Por la tensión AB, y esto es igual a 196.2. Esta sería mi ecuación 2. ¿Sale? La ecuación 1, ¿cómo nos quedó? Bueno, entonces esta ecuación 1, todo esto, 2 entre raíz de 5, 2 entre la raíz de 5, esto es igual a 0.894 por la tensión AC, más, en este caso, 2 entre 3.2 es igual a 0.625 TAB. Entonces aquí la tensión de AB, y esto es igual a 300 newton. Ok, entonces esta sería mi ecuación 1. Esta ecuación pues la voy a escribir aquí abajo, ¿no? Mi ecuación 1 que quedó así, 0.894, ¿sí? Aquí sería 0.894 por la tensión de AC más la otra tensión, ¿cómo nos quedó? 0.625 por TAB igual a 300 newton. 0.625. Ok, entonces vamos a copiar esto. Nos lo vamos a llevar aquí, ¿vale? Ahí está. Y bueno, jóvenes, pues aquí ya ustedes deciden qué método emplear. A mí se me ocurre, por ejemplo, hacer el de sustitución. En este caso, pues vamos a despejar, ¿sí? Despejar TAC, por ejemplo, de la ecuación 1. Bueno, esta es la 1, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo nos queda? TAC es igual a 300, ¿verdad? Menos 0.625 por TAB entre 0.894. Y ya está esa ecuación ahí, ¿sí? O bien, si quieren desbaratarlo, pues sería TAC 300 entre 0.894, ¿cuánto nos queda? Esto nos queda 335.57 menos 0.625 entre 0.894. Esto nos da un valor de 0.699 TAB. Y listo, ¿no? Si ya despejamos. Ya despejamos TAC. Y ese despeje lo sustituimos en la ecuación 2, ¿no? Sustituimos en la ecuación 2. En la ecuación 2, observen, nos dice que 0. Sería este. Disculpen si estoy escribiendo demasiado, pero vale la pena para que ustedes al momento de ver el video vean la secuencia de cómo se fue resolviendo el problema, ¿sale? En este caso me gusta ser detallado, pero si ustedes ya saben, conocen herramientas de cómo resolver este sistema de dos incógnitas, pues háganlo de manera rápida, ¿no? Incluso algunas calculadoras ya lo resuelven. Bien, entonces, ¿cómo nos queda esto? 0.447 que multiplique a TAC, pero TAC vale 335.57 menos 0.699 por TAB, más
.78 por la tensión AB, y esto es igual a 196.2. ¿Sí? Haciendo las cuentas, resulta que 0.447 por 335.57, esto nos da 150, ¿vale? Aproximadamente. Luego, más por menos, menos. ¿Sí? En este caso, 0.447 por 0.699. Esto de aquí nos está dando 0.3124 por la tensión AB, ¿vale? Más 0.78 de la tensión AB, y esto es igual a 196.2. Entonces observen que aquí tenemos términos semejantes, ¿verdad? Y 0.78 le resto 0.3124. Entonces esto de aquí nos queda 0.4676 por la tensión de AB, y esto es igual a 196.2 menos 150, pasar restando el 150. Por lo tanto, la tensión AB es igual a esta resta, ¿sí? Que en este caso serían 46.2, ¿verdad? Entre este término pasa dividiendo 0.4676, por lo tanto la tensión de AB es igual a 46.2 entre 0.4676, y eso nos da 98.8 newton. ¿Sí? Ok, y por lo tanto la tensión AC es igual a ¿cuánto? Bueno, pues la tensión AC, aquí lo vamos a anotar, la tensión AC es igual a 335.57 menos 0.699 por lo que vale TAB, pero TAB dijimos que vale 98.8. ¿Sí? Es lo que acabamos de calcular aquí abajo. ¿Sí? Bien, entonces la tensión AC es igual a ¿cuánto resulta esto? 335.57 menos 0.99 por 98.8. Entonces esto da un total de 266.5 newton. Bien, entonces con estos valores, o esas tensiones más bien, el sistema que se muestra en esta figura se encuentra estático, ¿vale? Este sistema con esos valores. A ver, no nos piden algo más y sería todo, jóvenes. Bien, para no alargar el video, si tienen alguna duda o comentario, no olviden dejarlo en la parte de abajo del video, y sin más, nos vemos para la próxima, ¿sale? Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Chao.